pero que sirven para la ayuda mutua y en la administración mutua dentro del cuerpo de Cristo. También en 1 Corintios capítulo 12 habla, hace otra lista de diferentes dones y habla, gloria al Señor, de palabra de conocimiento, empieza por palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces lo que debemos empezar a discernir y a entender los diferentes ministerios que Dios constituye, los diferentes dones que Dios coloca en los creyentes para formar un cuerpo con diferentes miembros que tengan diferentes funciones y todas unos a otros se apoyen mutuamente. El pastor solo no puede hacer el ministerio. El pastor necesita un apóstol, necesita profetas, necesita evangelistas, necesita maestros. Aleluya. Hay pastores que están al frente de una congregación y realmente no tienen ese don pastoral. Quizá son buenos predicadores, buenos evangelistas, quizá tienen don profético, pero carecen quizá de esa gracia para cuidar ovejas. Hay otros que son buenos para enseñar, pero les falta esa chispa del Espíritu, necesita profetas a su alrededor para que le complementen el ministerio. Entonces, como digo, en España, por lo menos, yo voy a cumplir 25 años en el Señor, de los cuales, pues, desde el 2002 ya van a ser 22 años aquí en España, y he visto eso, que o eras pastor o no eras nada. En algunos medios cristianos, mencionar que había un profeta era como echarse a temblar, es decir, esto es herejía, ¿qué hablas? ¿Profeta? ¿Cómo es? Falso profeta, Jezabel, sonaba como raro. Apóstol ni te menciono, o sea, ni hablar de apóstol. Evangelistas, pues se conocían los famosos evangelistas que van por todo el mundo haciendo grandes congregaciones, o sea, grandes eventos evangelísticos, y ese era el ministerio del evangelista. No se entendía que una persona a pie de calle en el día a día puede tener un don y un ministerio de evangelismo. Y maestros, pues bueno, tampoco se entendía muy bien, quizá los de la escuelita dominical, ¿verdad? Pero el Señor está llamando ahora a todos nosotros a que despertemos y a que empecemos a conocer, a experimentar y a reconocer en los demás los diferentes ministerios. Aleluya. Y ahora ha venido un tiempo en el que ya hemos pasado al otro extremo. Ahora han proliferado los apóstoles, han proliferado los profetas. Ahora medio mundo es profeta, apóstol y tantos títulos, gloria al Señor. Entonces, ahora tenemos que verificar, entender que es un ministerio de apóstol, con señales y prodigios, con un respaldo, con un apóstol que significa enviado, personas con capacidad de llegar a un territorio y comenzar una obra de cero, formar, ganar almas, enseñarles, formarles, capacitarles y enviarles, y luego pastorear pastores. Tenemos que reconocer, aceptar y fomentar el ministerio de los profetas que hay en la iglesia. Los pastores no debemos tener miedo a que haya profetas en la iglesia, más bien al revés. Son nuestro apoyo, son nuestro acicate, son los que nos mantienen en el camino que Dios quiere para la congregación. Los profetas tienen que aprender a ministrar, a no creerse que ellos son los que deben gobernar la iglesia porque Dios les da palabra, sino que, como dice la palabra, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Deben estar sujetos bajo la autoridad que Dios les pone y hablar lo que Dios les da y depositarlo
y descansar en el Señor, de que han cumplido su función y que quizá no es de ellos la responsabilidad de tomar las decisiones. Ellos traen el mensaje, pero la decisión quizá la tiene que tomar otro. En fin, tenemos que aprovechar estas bendiciones que Dios nos da de los dones espirituales. Y no solo estos 5 ministerios principales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino el que reparte, el que hace misericordia, el que sana, el que tiene don de lenguas, el que tiene interpretación de lenguas, aleluya, un don maravilloso. Y el que hace misericordia, creo que ya lo he dicho, y estos otros ministerios que hemos mencionado, para que realmente la Iglesia esté completa y el Espíritu de Dios gobierne la Iglesia. No sea el hombre, no sea el ser humano el que gobierne, no es el pastor, no es el líder el que está al frente, el que gobierna la Iglesia. Un día me decía, hablando con unas hermanas, me decía una hermana, es que, hermano, como el pastor es el cabeza de la Iglesia, digo, cuidado, cuidado, no. El pastor no es el cabeza de la Iglesia. El cabeza de la Iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la Iglesia. Amén. Y nosotros todos somos miembros de ese cuerpo de Cristo, con diferentes funciones y también con diferentes responsabilidades o roles. Amén. Pero todos somos hermanos. Hay un Padre que está en los cielos y nosotros todos somos hermanos. Y independientemente de la unción, la revelación, la autoridad, el poder o el ministerio que Dios te haya dado, al final todos somos uno en Cristo y no hay nadie más importante que otro. Amén. Jesús nos enseña que los líderes en las naciones se enseñorean sobre los que gobiernan. Y dice, mas entre vosotros no será así, sino que el mayor será como el que sirve. Entonces, ahora que se empieza a despertar este entendimiento de los ministerios y empiezan a proliferar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, también tenemos que tener cuidado, porque igual que pastor, apóstol, profeta se convierten a veces como en títulos y prolifera lo que yo llamo la titulitis. Tenemos como una exageración del título. El ministerio se convierte en un título. Me quiero explicar. Cuando Pedro, en 1 Pedro, dice Pedro, dice apóstol de Jesucristo. Él declara abiertamente cuál es el ministerio que Dios le ha dado. En 2 Pedro dice Pedro, siervo de Jesucristo. Y apóstol, dice siervo y apóstol. Él prioriza el asunto de la servidumbre, de que los ministerios, el que tengas la mayor unción, estás para servir al cuerpo de Cristo. Si tú eres el que tiene el don de profecía, eso es para ministrar al cuerpo, no es para engrandecerte a ti, ni para que te pongan un título. Entonces, es diferente decir Pedro, apóstol de Jesucristo, a decir soy el apóstol Pedro. ¿Te das cuenta de esta pequeña diferencia? No es lo mismo decir que tú eres, que yo soy Miguel, pastor de la congregación, a decir yo soy el pastor Miguel. Es verdad que muchas veces lo decimos pues por respeto, por digamos, reconocimiento, pero tiene un peligro. Tiene un peligro y es que los ministerios se convierten en títulos, se convierten en cargos como que te elevan por encima de los demás. En la tradición religiosa en la que los sacerdotes, entre comillas, eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios y eran los intermediarios entre Dios y el resto de la humanidad, se situaban en un lugar alto, con unas vestimentas diferentes, eran como lejanos, hacían unos actos y hablaban unas palabras que los demás los veían como alguien más elevado, más diferente, se inclinaban, les besaban la mano, y esa tradición religiosa, tristemente, se ha perdurado en la Iglesia evangélica y otras, en la que los ministros son personas que encumbramos
que levantamos, que se sientan allí en los púlpitos altos, que son dignos de respeto y reverencia, y se les nombra por el título: pastor, obispo, reverendo. Fíjate, hasta reverendo. ¿Cómo que reverendo? Es que hay que reverenciar a un hombre. A Pedro y a... creo recordar a Pablo, y creo que le acompañaba a Silas, se le inclinaron y les querían reverenciar. Él dijo: cuidado, cuidado, no te inclines ante mí. Yo soy un hombre como vosotros. Honra a Dios. Y eso es lo que debemos hacer: honrar a Dios, dar la gloria a Dios por ese hombre, por esa mujer que Dios está usando, pero no tenerlo como si fuera alguien más alto. Y el problema es que también que aquel que tiene el ministerio y empiezan a llamarle apóstol, profeta, pastor, obispo, reverendo, entonces se empieza a hinchar, se empieza a hinchar de orgullo y empieza a creerse que es más que nadie por causa del cargo, por causa del ministerio, por causa de la capacidad que ha tenido de desarrollar ese ministerio, y empieza a elevarse por encima de los demás, a mirar a los demás por encima del hombro. Entonces se empiezan a juntar una camarilla, entonces los pastores con los pastores y los demás aparte, como haciendo una separación. Pero es que no somos todos hermanos. ¿Qué hacía Jesucristo? Él es nuestro gran ejemplo, el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne, el ser humano que mayor ministerio ha tenido. Después podemos decir que está Pedro, está Pablo, pero Jesús mismo, Él nos dio un ejemplo. En Juan capítulo 13, verso 13 en adelante, Él nos dio una enseñanza, y el día de la Pascua, tomando la cena, dice que se quitó el manto, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y le dice luego, ¿habéis visto lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y hacéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor, os he lavado los pies, haced vosotros lo mismo, unos con los otros. Jesús estaba por las calles rodeado de gente sucia, pecadora, inculta, sin preparación. Jesús no se juntaba con los fariseos allí en el Sanedrín y en los que sabían mucho de la Biblia. Él se sentaba a comer con los publicanos, con las prostitutas, y les hablaba del reino. No es que iba ahí a contaminarse, no, él era la luz en medio de las tinieblas, se mezclaba con la gente, era sencillo, tenía un amor, tenía una cercanía. Y ese es el ejemplo que nos ha dado. Entonces, cuidado, si Dios te da un ministerio, si Dios te da una unción, si Dios te da una responsabilidad, o los hombres te colocan en un cargo, porque una cosa es el ministerio y otra cosa es el cargo. Una cosa son los dones que tú tengas y otra las funciones que desempeñas. A veces el cargo que tú tienes no corresponde con el ministerio que Dios te ha dado. A veces las funciones que desarrollas en la iglesia no corresponden con los dones que realmente tienes. Hay que renovarse, hay que dejar la titulitis, porque luego están todos, el líder de alabanza, el director de caballeros, el secretario de jóvenes, el no sé qué, tantos títulos. Porque es que a la gente le gusta, es que a la carne humana le gustan los títulos, le gusta el reconocimiento. Yo sé que algunas personas llaman pastor o llaman apóstol como una forma de reconocimiento, porque realmente quizá para ellos lo eres. A mí mucha gente me llama pastor porque me consideran su pastor, ¿sí? Pero claro, ya que pastor sea mi título, el pastor Miguel, el apóstol Juan, la profeta María. Más bien debería ser Miguel el pastor, Juan el apóstol, María la profeta. Así lo leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 16. Tú fíjate todas las salutaciones que hace Pablo
en Romanos capítulo 16, que si fuera en el lenguaje de hoy, tendría que ser algo así como: saluda a los apóstoles Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Saluda al pastor Epeneto. Saluda a la profeta María. Saluda al evangelista a los apóstoles Andrónico y Junias. Saluda, ¿ves? Sería como todos los títulos que tienen. Sin embargo, cuando tú lees esta carta y estas salutaciones, no hay nada de eso. Se mencionan por los nombres. Es que hoy por hoy hay pastores que si tú le llamas por su nombre se sienten como molestos. Tienes que llamarlos por el título. Ya digo, es normal que alguien, pastor, porque es que para él eres su pastor o para ella eres su pastor. Pero que haya que llamar por los títulos, es que los ministerios se han convertido como en cargos de una especie de jerarquía. Entonces, ya eres ministro o eres evangelista, luego por encima pastor, luego obispo, luego apóstol. Entonces ya apóstol, entonces es que estás por encima de los demás. A pastor es que estás por encima de la congregación. Cuando no es así, el mayor que sea como el que sirve. ¿Eh? Ujú. En las cartas, cuando Pablo menciona a Pedro, a Santiago, a Juan, los menciona por su nombre y él reconoce que tenían un apostolado. Lo dice en Galatas capítulo 2, versos 8-9, está diciendo los que eran de reputación, o sea, los que tenían el apostolado para los gentiles, y habla de Jacobo, Cefas y Juan, los menciona por su nombre, no dice los apóstoles Cefas, Santiago, Juan, no. Igualmente Pedro, cuando menciona a Pablo, que también reconocía el ministerio que Pablo tenía, que Dios le había dado, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 dice: el hermano Pablo que os ha enseñado estas cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos eso nosotros? Porque es necesario decir los títulos, y como digo que ahora que han empezado a proliferar los apóstoles, han empezado a proliferar los profetas, que habría que analizar si realmente son, que esto es otro tema, pero sin dudarlo de que sean realmente apóstoles, enviados de Dios con un ministerio de poder, de señales, para iniciar obras que lideren, que ministren y que apastoren a pastores, aleluya, que formen pastores, que envíen y instituyan iglesias, porque ese es un ministerio apostolado. Eso lo podríamos estudiar en otro momento, pero considerando que realmente son apóstoles, que su ministerio viene respaldado por esas señales, esas, digamos, manifestaciones del apóstol, pero ¿por qué hay que llamarle por el título? Es lo que yo pregunto, ¿sí? Entonces sobre esto, pues estamos reflexionando para que lleguemos a un funcionamiento de la Iglesia que nos parezcamos más a la Iglesia del Señor Jesucristo, la que Él instituyó, la que ha Amén. quedado ahí documentada en la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles, fundamentados, dice Efesios 2:22, en la doctrina de los apóstoles. Y dice, en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles y profetas, aquello que ellos nos han fundamentado. Nosotros edifiquemos conforme a ese camino, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. No nos desviemos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de darnos cuenta qué cosas estamos arrastrando de tradiciones religiosas. De tradiciones religiosas que se incorporaron, y como hemos leído antes del carnaval, que se incorporaron tradiciones paganas en el llamado cristianismo universal, y que hemos ido arrastrando, y que si nos descuidamos, los que pensamos que estamos en un cristianismo, que solamente estamos por la palabra, que solamente es por la fe, que no seguimos tradiciones de hombres, y no nos damos cuenta que realmente todavía estamos arrastrando tradiciones de hombres que nos vienen inclusive de origen pagano, porque el origen de lo que es el sacerdocio
Sí, es verdad, está en la Biblia. Los levitas, y de los levitas los sacerdotes, eran personas escogidas por Dios, pero luego no tenían esa preponderancia, no tenían esa, digamos, importancia sobre los demás. Cumplían su ministerio y el que era honrado era Dios. Pero esta honra al ser humano, en su cargo, en su ministerio, proviene de los sumerios, de los babilonios, de los egipcios, luego los romanos, los griegos y luego en la tradición religiosa universal. Y nosotros que pensamos que no, es que ya nosotros ya hemos hecho la reforma, sí, hemos reformado algunas cosas, pero otras no. Y es tiempo de que ahora el Señor quiere sigamos renovando, porque para que el Señor haga ese avivamiento que todos esperamos, ese avivamiento que los profetas anuncian, en estos tiempos finales de cumplimiento de la palabra, de cumplimiento de los anuncios, juntamente con dificultades, con cosas naturales que ocurrirán, con convulsiones sociales, incluso con persecuciones, pero paralelo a esto, aleluya, creemos que viene un avivamiento, un despertar, aleluya, de la iglesia, un avivamiento en el que despertemos y gloria al Señor, empecemos a vivir ese cristianismo intenso, verdadero, genuino, apartado de doctrinas, apartado de estructuras que nos encierran. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro dice, yo te amo, apacienta mis corderos. Si realmente tienes un ministerio profético, tú da la palabra con fe. Si realmente tienes la fe para orar por los enfermos, ora. No hace falta que nadie te diga, este es el sanador de la iglesia. Este es el que hace misericordia en la iglesia. No te importen los títulos. Se me acercan personas y me dicen, es que claro, es que yo en la iglesia, es que estoy esperando a ver si me ponen de líder. No hace falta que esperes a que te pongan de líder, de nada. Tú haz la obra, tú sal ahí a tu casa, a tu vecino, a tu compañero de trabajo y háblale la palabra. Y si hay alguien que está interesado, ve a su casa y le hablas. Haz la obra del ministerio que Dios te ha dado. Y si Dios te da palabra, tú háblala con fe. Aleluya. Amén. Y si Dios te da el repartir, pues según te llega, das a otros y repartes. Aleluya. Hay tantas cosas que Dios está dando y por causa de que nos sujetamos a normas humanas y esperamos los títulos, esperamos que alguien venga y diga, no, ahora tú eres el líder de no sé qué, tú eres la directora de no sé cuánto, tú eres el secretario de no sé qué, tú eres ahora la profeta. Eso no hace falta que nadie te lo diga. Si bien lo reconocemos, debemos reconocer los ministerios, debemos sujetarnos a los apóstoles, debemos reconocer los ministerios apostólicos, debemos reconocer a los pastores, debemos reconocer el que tiene un don de enseñanza, debemos reconocer el don de exhortación, debemos reconocer el don de profecía, el de palabra de sabiduría, el de palabra de conocimiento. Es que cuando nos reunimos, no me importa quién sea, cuando de repente se pone a profetizar, yo pongo el oído, porque no se trata de si tiene el cargo, si es el pastor, es la líder de nada más, es que no me importa eso, lo que discierno es que en ese momento Dios le está usando para hablar a su iglesia, y yo, aunque sea el pastor, yo soy parte de la iglesia y con mayor razón yo tengo que escuchar lo que Dios quiere hablar, porque es mi responsabilidad hacer caso a ese llamado, a esa trompeta que está sonando. Si otros no lo escuchen, yo soy el primero que tengo que escucharlo. No, es que yo soy el pastor y si yo no hablo, no habla nadie. Por favor, dejémonos de orgullo, dejémonos de la titulitis, dejemos de prestar tanta atención al cargo, al reconocimiento, los pastores en un lado, los apóstoles en otro, los demás en otro lado, haciendo diferencia. Aleluya. Gloria al Señor. Y para terminar, quiero leer en Mateo capítulo 23. Aleluya, a partir del verso 11. A partir del verso 5 les hablaba
el Señor Jesús, hablando de los fariseos, dice que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. O sea, buscaban el reconocimiento. ¡Ay, ahí viene el rabí! ¡Ahí viene el maestro! ¡Mira qué bien viste! ¡Oh, qué elegante! ¿Podré saludarle? ¿Podré acercarme? ¿Tendré el honor de poder saludarle? Porque gente distante, gente orgullosa, gente altanera. Y dice el verso 8, pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí, no queráis que os llamen maestro, no queráis que os llamen pastor, no queráis que os llamen apóstol, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Aunque tengas un ministerio de apóstol, Aleluya. eres un hermano más, y así te tienes que manifestar. Y cuando Dios te esté usando los demás, vamos a reconocer tu ministerio. No hace falta que tengas el título. Amén. Lo vamos a reconocer cuando hables con el poder de Dios, cuando estés salvando almas, cuando estés levantando pastores. No hace falta que tengas el título. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto también es tremendo. A los apóstoles o los pastores a veces, hijo, hijo, y ya los hijos empiezan a llamar padre. No los hijos naturales, sino los de la congregación. Entonces, padre, padre, yo lo estoy viendo, hermanos. Y la gente llama padre, pero si lo dice bien claro aquí, a nadie llaméis Padre vuestro. Pero claro, a veces lo fomentamos. Yo reconozco, a veces como pastor me nace así espontáneamente llamar a hijo a alguien, porque es como un amor que te da del Padre, y lo llamas. Pero claro, hay que tener cuidado, porque si yo lo fomento, si todo el rato le llamo hijo, hijo, ¿qué va a hacer él? Pues al final me va a llamar padre. Entonces yo estoy buscando que me llamen padre, y estoy haciéndole errar, porque dice, a nadie llaméis padre. Yo quizá le he predicado, yo quizá he hecho que nazca de nuevo. O sea, le he ayudado a que nazca de nuevo, pero el que le ha engendrado es Dios. Amén. Por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Él es el Padre celestial. Amén. Y nosotros somos instrumentos. Y quererse atribuir la paternidad es una pretensión. Amén. Que creo que a Dios no le agrada. Y aquí lo habla, no llaméis Padre vuestro a nadie. Y lo hablamos para el Papa o los curas, con perdón de los que nos estén escuchando. Amén. Pero también entre nosotros empieza a ser normal. Y luego dice verso 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante con los ministerios. Creamos en la palabra del Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los que sanan, los que profetizan, los que hacen milagros, los que tienen fe, tantas cosas. Aleluya. No dependamos de los títulos, sino del Espíritu Santo que se mueva entre nosotros como Él quiera. Amén. Dios te bendiga. Vamos adelante en Cristo, escogidos por Dios. Bendiciones. Que el Señor te bendiga y déjate usar por Dios. No dejes que nadie frene tu ministerio. Tú eres importante para el Señor. Amén. Bendiciones. Adiós. Dios te bendiga.